Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ramé, profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos y también miembro del grupo de investigación INECO y del grupo de innovación pedagógica Nodos. Mi ponencia tiene como título Guía de buenas prácticas, laboratorio ciudadano sobre el uso de las TIC en la infancia. Y tiene que ver con las conexiones con el entorno que quería crear los laboratorios ciudadanos de las bibliotecas de la Universidad Rey Juan Carlos. Este proyecto está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿no? Y el objetivo era crear una guía de buenas prácticas del uso de las TIC. Y se realizó en un colegio de Leganés que se llama Trabenco. También participaron la Universidad Rey Juan Carlos, el grupo de investigación INECO y el grupo de innovación pedagógica Nodos. El proyecto consistía en una colaboración horizontal entre la sociedad civil y la universidad. En este caso sería la comunidad educativa del Colegio Público Trabenco de Leganés y la Universidad Rey Juan Carlos. Así empezó el proyecto de colaboración y tuvimos que partir de cuáles iban a ser las necesidades que iba a cubrir dicho proyecto. Se partía de la idea de crear un procomún, que poco a poco fue desarrollándose y al final se convirtió en una guía de buenas prácticas para el uso de las TIC. Este procomún se define como lo que es de todos y no es de nadie y responde a las necesidades del colectivo. Tuvimos la suerte de que el colegio elegido fue el Colegio Trabenco, que tiene un proyecto singular, donde podíamos trabajar de forma cómoda y además con una implicación de toda la comunidad educativa. El colegio está en Leganés, es de línea 1 y trabaja por proyectos. Este colegio, que es un colegio público, lleva con este proyecto casi 50 años y surgió en una cooperativa de vecinos en la cual querían tener una educación de otra manera. Con el paso del tiempo se convirtió en un colegio público que ha mantenido los valores que se plantearon en un inicio, ¿no? Por eso se llama Trabenco, porque sería trabajadores en comunidad. Sus principales señas de identidad son la libre expresión, la creatividad, la actitud crítica, la responsabilidad, la valoración de la diversidad, aprender investigando y la gestión democrática y participativa. Al ser un colegio de línea 1, lo que sucedía es que había una clase por curso, y este proyecto se realizó con la clase de quinto y sexto y la relación que podría tener con toda la comunidad educativa. Ya se había hablado en el centro de la problemática de las TIC, ¿no? Con las familias están de alguna manera interesadas en poder resolver cuál es el manejo o cuáles son las prácticas que de alguna manera podrían ayudarnos a utilizarlas en un buen sentido, ¿no? Entonces, de esa manera ya partíamos de un interés propio de la propia comunidad educativa. Si pensamos en la actualidad, veremos que las tecnologías de la información y la comunicación se han introducido en nuestra cotidianidad, pero de una manera muy rápida, de tal forma que para la infancia es algo absolutamente natural y que han conocido desde su nacimiento, pero para las familias algunos de los dispositivos o de las prácticas son absolutamente novedosas. Por eso generaba esta intranquilidad el uso de dichas tecnologías. Lo primero que se propuso es partir de las inquietudes y los conocimientos que tenían los niños y las niñas, de tal forma que de alguna manera todo el proceso fuera respondiendo a los interrogantes que se les plantearan. También se decidió introducir una herramienta académica, una herramienta epistemológica que sirviera tanto a los niños y las niñas como a los investigadores, ¿no?, en el estudio de la comunicación. En este caso, lo que elegimos fue el Tetrade, de Marshall McLuhan. El grueso del proyecto colaborativo se realizó en 4 sesiones, pero tanto las maestras como los miembros de la universidad hacíamos nuestro trabajo por fuera para que todo estuviera bien engranado y fueran fértiles estas sesiones. Por un lado, ese trabajo colaborativo y horizontal se realizaba de manera que fuera democrático, que todo el mundo pudiera aportar desde su individualidad, no importaba si eras maestra, profesor de la universidad, familia o parte del alumnado. Pero sí era interesante cómo de alguna manera organizamos una orientación pedagógica desde el claustro del colegio
desde esas maestras que pertenecían a quinto y sexto, y una orientación temática desde los miembros de la universidad, que luego cristalizaba, ¿no?, en ese trabajo conjunto de la comunidad educativa. Este proyecto coincidió con el trabajo en grupos burbuja dentro de la escuela, con lo cual permitió que pudiéramos tener grupos de 15 personas y que de alguna manera pudiera haber adultos en todos. Esto es muy interesante porque al elegir una edad entre 8 y 11 años y poder intercambiar todos los intereses y las reflexiones entre diferentes agentes, hacía que fuera muy fértil, ¿no?, el resultado de todos estos análisis y que permitiera sacar conclusiones de manera muy profunda. Como ya hemos dicho, participó todo el alumnado de quinto y sexto del centro, pero entre los docentes y los profesores de universidad estaban un servidor, Jesús Ramé López, de la Universidad Rey Juan Carlos, Ruth Novillo Peribáñez, que era maestra del Colegio Público Trabenco, Raquel Aragonese Guisado, que era maestra del Colegio Público Trabenco, Laura Sánchez de Rojas Barcina, que es maestra del Colegio Público Mariana Pineda, Valeria Lebrato, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Belén Puebla, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Nuria Navarro, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Vicente Fernández, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y estaba involucrado, como ya hemos comentado antes, el Grupo de Investigación Consolidado en Innovación, Educación y Comunicación INECO y el Grupo de Innovación Docente Nodos. El proceso partió de 3 preguntas que querían permitir, de alguna manera, ver qué conocimiento se tenía ya de las TIC y qué impresiones se tenían del uso de ellas por la comunidad educativa. Por lo tanto, las preguntas que se utilizaron fueron: ¿qué uso hacemos de las TIC? ¿Qué medios y tecnologías utilizamos? ¿Qué plataformas, redes sociales, programas y páginas web empleamos para obtener información? ¿Qué práctica consideramos enriquecedora para nuestra vida? ¿Y qué prácticas reconocíamos que eran empobrecedoras de nuestra vida cuando utilizamos esta tecnología? De estas preguntas, pues salían que el uso más común era el entretenimiento, la comunicación y la información, que los medios más usados eran la televisión, la radio, móviles, tablets, consolas, ordenador y programas en internet, y que manejaban múltiples plataformas y redes sociales que de alguna manera parecía que no tenían que ver con su edad, o que en un primer momento podríamos pensar que estaban alejados de sus prácticas. Al mismo tiempo, dieron una versión muy interesante de las tecnologías de la información y la comunicación, porque de alguna manera sacaron elementos como que nos ayudan a buscar trabajo o a realizar trámites y consultas, ya sea en la sanidad, en la educación, con la policía o con los bomberos, elementos muy interesantes que a lo mejor desde la academia teníamos un poco olvidados. También la idea de consultar tutoriales apareció como un elemento interesantísimo. Y luego los intereses que podían ser satisfechos de alguna manera porque los contenidos que había en internet eran de todo tipo, ¿no? Y al mismo tiempo había muchos dispositivos y muchos formatos que nos permitían, pues, acercarnos al conocimiento que nos interesara o al entretenimiento que nos interesara, como fotos, vídeos, la posibilidad de acumular recuerdos o poder acceder a ciertos documentos. Al mismo tiempo, se daba una situación en la cual ellos entendían, y ellas, que no era tan agradable o que no beneficiaba tanto en la cotidianidad de la vida. En esta primera etapa también aparecieron reflexiones en el sentido contrario, de cómo de alguna manera las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación también permitían que hubiera noticias falsas, que surgiera una ansiedad en el uso y en las prácticas cotidianas en relación a estas tecnologías, de alguna manera que surgieran nuevas formas de bullying, por ejemplo, o que se hubiese introducido tanto en la cotidianidad el uso de las TIC que cambiaran las formas también de relacionarse dentro de sus casas o dentro del centro educativo. Después de esta primera fase ya estábamos en disposición de poder avanzar y centrar más nuestra investigación. Entonces la comunidad educativa
lo que hizo fue repartirse en grupos en función de los intereses que tuvieran cada educando y al mismo tiempo de los problemas que se podrían solucionar en esta reflexión sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Los grupos que se crearon fueron los siguientes. Un dispositivo que se eligió fue el móvil y en este grupo lo que les interesaban eran las redes sociales, como pudieran ser TikTok, Instagram, ¿no? O cualquier elemento que nos permitiera relacionarnos, ¿no?, socialmente a través de la tecnología. Por otro lado, otro grupo eligió el ordenador como dispositivo e Internet como objeto de estudio, ¿no? Otro grupo eligió la tablet y se introdujeron en la reflexión sobre YouTube y el contenido streaming. Al mismo tiempo, otro grupo eligió la televisión y los contenidos bajo demanda. Y, finalmente, el quinto grupo eligió la videoconsola y los videojuegos. Después de haber conformado estos equipos, pasamos a la parte más analítica, a la parte más epistemológica, donde la academia, la universidad, introducía un elemento para poder facilitar la reflexión en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Se eligió el tetrade de McLuhan porque permitía, de alguna manera, enfocar las tecnologías desde un prisma no habitual, de tal manera que los educandos y la comunidad educativa en su conjunto podían ver estas tecnologías desde otro punto de vista, de tal manera que descubrieran algún elemento que les sirviera para reconocerse en sus prácticas y al mismo tiempo poder cambiarlas, ¿no? El tetrade lo que nos plantea es que haciendo 4 preguntas a cualquier tecnología podemos de alguna manera descubrir cuál es su funcionamiento, al mismo tiempo entender cuál es su evolución y de alguna manera también poder predecir cómo se va a comportar en un futuro. Las 4 preguntas eran las siguientes. Una tecnología que extiende. ¿Qué permite al ser humano desde sus capacidades intensificarlas para mejorar sus prácticas? Pero al mismo tiempo, ¿qué deja obsoleto? ¿Qué otras tecnologías desaparecen cuando aparece una tecnología? Una pregunta muy interesante era ¿qué revierte? ¿Cómo en un uso intensificado de la tecnología, de alguna manera, puede cumplir una función contraria a la que se pretendía? Por ejemplo, el móvil, si lo usamos continuamente, en lugar de un objeto de comunicación, se podría convertir en un objeto de incomunicación. Y finalmente, una pregunta que de alguna manera desconcierta, pero que al mismo tiempo hace que reflexionemos de una forma más profunda sobre la tecnología, es ¿qué recupera? De alguna manera, las tecnologías, cuando cambian las prácticas habituales de las personas en su sociedad, pierden algo que había en las tecnologías anteriores. Por ejemplo, tecnologías que tienen que ver con acortar el tiempo, de alguna manera también eliminan ese tiempo de reflexión, ¿no?, para las acciones. Pues de alguna manera el que recupera nos hace ver qué necesitábamos en la sociedad que habíamos perdido y que esta tecnología vuelve a recuperar, ¿no? Por ejemplo, si eligiéramos el coche como una tecnología concreta, nos daríamos cuenta de que el ser humano, en sus inicios nómadas, lo que hace es pararse, ¿no?, y empezar a vivir, ¿no?, de forma constante en un espacio. El coche recupera el nomadismo y al mismo tiempo nos permite seguir viviendo en un lugar fijo. Cuando ya teníamos la respuesta a todas estas preguntas, estábamos en disposición de hacer una reflexión más profunda sobre estas tecnologías. Y ese fue el paso siguiente que nos permitió intentar llegar a ese procomún que era la guía de buenas prácticas. Tras este análisis llegábamos a la tercera fase, en la cual lo que íbamos a hacer era sacar esos buenos usos que considerábamos nos hacían más fértil y más rica la convivencia con las tecnologías de la información y la comunicación. De tal forma que en cada grupo fueron saliendo prácticas y usos que fueran convenientes en relación a las problemáticas sobre las que se habían reflexionado en cada grupo. En este momento tenemos que explicar
que en todas estas fases al final había un momento de asamblea general donde cada grupo de alguna manera devolvía sus reflexiones y se enriquecía con la visión de conjunto de toda la asamblea, de tal forma que las reflexiones eran colectivas. Empezaremos con el grupo que se dedicó al uso de los móviles y las redes sociales. Las conclusiones a las que se llegaron a nivel general en este grupo son las siguientes: el uso de contraseñas como control parental, la limitación de los tiempos tomando conciencia de la cantidad de su uso, la importancia de cuestionar y contrastar la información recibida, el control del pirateo, la desinstalación de aplicaciones no aptas para su edad, la necesidad de solicitar ayuda cuando se pierde el control, la importancia de un espacio para la reflexión sobre el uso de las TIC, el planteamiento de normativa para las tiendas en relación con los menores, analizar las propias necesidades para saber cómo hacer un buen uso del mundo digital y, si se puede y no está motivado por una urgencia, prescindir de su utilización. En la reflexión sobre el uso del ordenador e Internet se planteaban las siguientes ideas. De nuevo aparecía el control parental, la delimitación del tiempo, saber lo que quiere buscar, el uso de contenidos aptos en función de la edad, la relevancia del empleo de diferentes fuentes para contrastar la información, compartir espacios digitales con la familia, pensar en la ubicación de los dispositivos, así como si se trata del mejor emplazamiento para tal fin. La necesidad de aprender a reconocer las fake news era otro de los elementos que parecía importante para este grupo. En relación a los participantes que se encargaban de las tablets, YouTube y el contenido streaming, los resultados o conclusiones generales a los que llegaron fue saber controlarse y marcar límites de tiempo, verificar si los contenidos son respetuosos y apropiados para una determinada edad. Vemos que este elemento se repite y se seguirá repitiendo en los otros grupos. Pensar cuáles son los valores que subyacen al material visionado, educar las emociones y proteger la intimidad, dedicar tiempo a otras cosas, ayudar a la familia a entender lo perjudiciales que pueden ser las pantallas, porque existía una especie de brecha generacional que se relacionaba con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Volvía a salir el control parental, la importancia de entender lo que se ve con esos contenidos que pueden ser sexistas, machistas, racistas o violentos, y prestar especial atención al cuidado de las descargas. El grupo que se encargó de la televisión y de contenido bajo demanda reflexionaba sobre la necesidad de marcar límite de tiempo, los problemas de autoestima, evaluar el tipo de contenido en relación a este tema, fomentar los encuentros no virtuales, no usar contenidos no aptos, no valorar un producto hasta que lo ves, actitud crítica, no creerte todo lo que ves, hay falsa realidad, probar otro tipo de contenidos audiovisuales frente a los habituales, percatarse de los estereotipos que muestran las series. Finalmente, el grupo que analizaba las videoconsolas y los videojuegos volvía a hacer hincapié en la dedicación de tiempos razonables, en el uso de juegos educativos, en compartir con amistades y familias el tiempo de ese juego, ¿no? En la utilización de juegos adecuados a la edad, en pensar en la personalidad y forma de ser de cada persona para tenerlo en cuenta a la hora de organizar el uso de los videojuegos. Por otro lado, volvían a recuperar esa idea que había aparecido en otros grupos de la orientación adulta y del control parental. Finalmente, la búsqueda de estrategias propias para administrar el consumo se convertía en un elemento fundamental de buenas prácticas de las tecnologías de la información y la comunicación. Y como ejemplo, pues se ponía el uso de un cronómetro y de tiempos concretos para el tiempo de juego. En la última fase, y recopilando toda la información que había aparecido en los grupos y en esas asambleas generales, se llegó a un decálogo de buenas prácticas en el cual aparecería un resumen de todos los elementos que habían tenido importancia en los análisis de cada grupo y de cada persona en su contribución a la asamblea en general. El decálogo consistió en los siguientes 10 puntos. 1. Un uso más consciente de las TIC. 2. Reflexionar sobre el tiempo que se dedica a las TIC. 3. Acompañamiento familiar. 4. Contrastar la información. 5. Atención sobre los contenidos que se consumen. 6. Evaluar el resultado emocional del empleo de las TIC. 7. Reflexionar sobre el espacio y el tipo de uso de las pantallas. 8.
protección de la intimidad, 9, cultivo de la actitud crítica y 10, dar más tiempo y espacio a actividades desvinculadas del uso de las TIC. Con cada uno de estos puntos se hizo un pequeño desarrollo para que se entendiera y pudiera funcionar de forma más fértil para otros colectivos esta guía. Finalmente, con esta información recogida y concretizada en esos 10 puntos, se hizo la guía de buenas prácticas, que consistió en este pequeño folletito, ¿no?, de pocas páginas, como veis, que de alguna manera refleja la experiencia. Voy a intentar mostrarlo. Refleja la experiencia hasta llegar, de alguna manera, hasta llegar al decálogo del que hablábamos. Está explicada toda la experiencia y el trabajo por grupos y luego el resumen colectivo, que llegaba de alguna manera a ese decálogo que veis. Espero que se vea ese decálogo que está ahí, ¿vale? Y luego a la explicación, ¿no?, de forma práctica de ese decálogo. Y sin más, pues esta era la explicación del proyecto y la investigación que estamos haciendo en relación al uso de los laboratorios ciudadanos y también a cómo la sociedad civil puede relacionarse con la sociedad académica de tal forma que sea fructífero ese equipo de trabajo conjunto y que no solo sirva como un elemento teórico epistemológico, sino también de transformación social, porque sirva para que una comunidad se arme con sus propias herramientas en relación a las necesidades y problemáticas concretas que tenga dicho conjunto social. Sin más, agradezco a la organización del Congreso que nos permita explicar estas experiencias y al mismo tiempo me despido de todos y todas los que me estáis escuchando. Gracias.